¿qué tal? Mi nombre es Kevin Ruiz. Hoy les voy a hablar de lógica proposicional. La lógica proposicional es un sistema formal cuyos elementos más simples representan proposiciones y cuyas constantes lógicas, llamadas consecutivas, representan operaciones sobre proposiciones capaces de formar otras proposiciones de mayor complejidad. La lógica proposicional trata con sistemas lógicos que carecen de cuantificadores o variables interpretables como entidades. En la lógica proposicional, si bien no hay signos para variables de tipo entidad, sí existen signos para variables proposicionales, es decir, que pueden ser interpretadas como proposiciones con un valor de verdad definido. De ahí el nombre proposicional. La lógica proposicional incluye, además de variables interpretables como proposiciones simples, signos para conectivas lógicas, por lo que dentro de este tipo de lógica puede analizarse la inferencia lógica de proposiciones a partir de proposiciones, pero sin tener en cuenta la estructura interna de las proposiciones más simples. Concepto de proposición: es una oración aservativa de la que tiene sentido decir que es verdad o falsa. Expresión verbal que afirma o niega algo. Secuencia finita de signos con significado y sentido de ser calificado como verdadero o falso. Expresión lingüística susceptible de ser calificada de verdadera o falso. Hace referencia explícita a las oraciones aservativas o enunciativas. Tablas de verdad. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla de verdad, una proposición P disyunción Q condicional R. Para sacar el número de filas que necesitamos usamos la fórmula 2 a la n, donde n es el número de variables que tenemos, siendo P, Q y R. 2 a la 3 es 8. 8 es el número de filas que necesitamos. En la columna P ponemos 4 verdaderas y 4 falsas. En la columna Q, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. En la columna R intercalamos una verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera y falsa. En la siguiente columna, que es lo que está entre paréntesis, sería P disyunción Q. Siguiendo la regla de los conectivos de la disyunción, dice que solo puede ser falso cuando las dos son falsas. Y en la columna P y Q, las últimas dos son falsas, así que las últimas dos líneas serán falsas y el resto será verdadero. La siguiente columna es la proposición completa: P disyunción Q condicional R. Teniendo en cuenta que empezamos de P disyunción Q hacia R, vemos que la regla de los conectivos condicional dice que solo puede ser falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Teniendo en cuenta que empezamos de P disyunción Q hacia R, la segunda línea es falsa la sexta línea es falsa y la cuarta línea es falsa. El resto de las líneas sería en verdadero. Y así nuestra tabla de verdad sería contingencia, cuando se intercalan verdaderos y falsos. Tautología, contradicción y contingencia. Tautología:
Una proposición compuesta es una tautología si es verdadera para todas las asignaciones de valores de verdad para sus proposiciones componentes. Sea el caso de A, disyunción negación de A, donde en la tabla de verdades, como podemos ver, A, verdad y falso, negación de A, lo contrario de A, falso y verdad. Al realizar la operación de A disyunción negación de A, se obtiene como resultado ambas verdades. Por lo tanto, es una tautología. Contradicción. Se entiende por contradicción aquella proposición que en todos los casos posibles de su tabla de verdad, su valor siempre es falso. Sea el caso de A, conjunción y negación de A, donde en la tabla de verdad, como podemos ver, A, verdad y falso, negación de A, lo contrario de A, falso o verdad. Al realizar la operación de A, conjunción y negación de A, obtenemos como resultado ambas falsos. Por lo tanto, es una contradicción. Contingencia. Se entiende por contingencia aquella proposición que pueda ser verdadera o falsa, una combinación entre tautología y contradicción, según los valores de las proposiciones que la integran. Sea es el caso de A, conjunción, B, disyunción C, donde como vemos en la tabla de verdad, al realizarla obtenemos como resultado verdades y falsedades. Por lo tanto, significa que es una contingencia. ¿Qué tal? Mi nombre es Eric Gatica y hoy voy a hablar sobre las equivalencias lógicas. Dos fórmulas lógicas son equivalentes si tienen los mismos valores de verdad para todos los posibles valores de verdad de sus componentes atómicos. Diremos que dos proposiciones P y Q son lógicamente equivalentes si es una tautología, es decir, si las tablas de verdad P y Q son iguales. Reglas de inferencia. Regla de inferencia es un esquema para construir inferencias válidas. Estos esquemas establecen relaciones sintácticas entre un conjunto de fórmulas llamados premisas y una aserción llamada conclusión. Las reglas también se aplican a la lógica informal y a las discusiones, pero la formulación es mucho más difícil y polémica. Reglas de inferencia deductiva. Modus ponendo ponens. Modus tollendo tollens. Silogismo disyuntivo. Silogismo hipotético. Ley de simplificación. Ley de adición y contrapositiva. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Fuentes y en este video les voy a hablar de lo que son los argumentos válidos y no válidos. Un argumento es correcto desde el punto de vista lógico, si siempre que las premisas son verdaderas, su conclusión lo es por razones formales. O, dicho de otro modo, si es posible por razones formales que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. En este caso, se dice que la conclusión es consecuencia lógica de las premisas o que las premisas implican la conclusión. Si probamos con todas las alternativas, resulta que o y no son las únicas expresiones que no pueden intercambiarse por otras. De esto es evidente que la validez de uno depende solo del hecho de que una de las premisas consiste de dos enunciados conectados por la conjunción, o que la otra premisa es la negación del primer enunciado que la primera premisa y que la conclusión es el segundo enunciado de la primera premisa. Y uno no es el único argumento cuya validez depende de este hecho. Lo mismo ocurre con el ejemplo 4 y 5. Por el ejemplo, decimos que 1, 4 y 5 tienen una misma forma en común y es esta forma la que es responsable de su validez. Esta forma común puede representarse esquemáticamente
así 6 A o B, no A, B. Estas representaciones esquemáticas de los argumentos se llaman esquemas argumentales. Las letras A y B representan enunciados arbitrarios. Al sustituir estas letras por enunciados reales, obtenemos un argumento real. Cualquier sustitución de este tipo que hagamos en el esquema 6 resultará en un argumento deductivo. Por eso decimos que 6 es un esquema argumental deductivo o válido. Argumento: conjunto de fórmulas para el razonamiento lógico. Argumento válido: un argumento es válido si se cumple. Un argumento puede ser válido con premisas y conclusión verdaderas, pero también puede ser válido con premisas falsas y conclusión verdadera, o incluso con premisas y conclusión falsas. Lo que nunca será es válido con premisas verdaderas y conclusión falsa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Mercado y yo les voy a explicar demostración formal directa. Una demostración directa se realiza suponiendo que P es verdadera y después usando P, axiomas, definiciones y teoremas establecidos con anterioridad, prueba directamente que Q es verdadera. Ejemplos. Demuestra empleando una prueba directa que si X es un número real, entonces X por 0 te da igual a 0. Suponga los siguientes teoremas verificados con anterioridad. Si A, B, C son R, entonces B más 0 te da igual a B, Y, A, entre paréntesis, B más C, igual a B más AC. Si A más B es igual a B más A, entonces B es igual a C, que la solución sería X y entre paréntesis tenemos 0 más 0 y te da igual a X por 0 más X por 0. Entonces X por 0 te daría a 0. Contradicción. Contradicción es aquella proposición que siempre es falsa para todos los valores de verdad. Una de las más usadas y más sencillas es P negativo de P, como lo muestra su correspondiente tabla de verdad. Ejemplo, si se tiene P que te da igual el coche es verde, la proposición de P negativo de P equivale a decir que el coche es verde y el coche no es verde. Por lo tanto, se está contradiciendo, es decir, una falacia. Lógica de predicados. Esta lógica nos permite hacer afirmaciones con respecto a relaciones entre objetos o sus predicados que satisfacen elementos de un determinado universo. Los objetos pueden ser personas, objetos físicos o conceptos. Tales relaciones o propiedades se denominan predicados. Los predicados se conocen como argumentos o términos de predicado. Las expresiones pueden ser aceptadas como proposiciones en base a una serie de características que se deben cumplir, y dejamos en claro que es posible encontrarnos expresiones que a pesar de que observen algo no pueden ser establecidas como verdaderas o falsas, expresiones que involucran variables tales como x mayor que 3 o x igual a y más 3. Son expresiones encontradas frecuentemente en declaraciones matemáticas y programas computacionales, pero como los valores de sus variables no son especificados, no podemos catalogarlas como verdaderas o falsas. De igual forma, debemos tener en claro que una proposición automática se compone de sujeto y predicado, tal y como nos enseñaron en la primaria. Por lo tanto, al decir x mayor que 3, nos encontramos en un caso de ambigüedad, ya que x puede ser cualquier valor y por lo tanto no conocemos el sujeto del que se habla en la expresión. A pesar de lo anterior, el hecho es que para x mayor que 3, la expresión tiene dos partes.
La variable x es el sujeto de la expresión. El operador mayor que 3 es el predicado. Por tal motivo, a este tipo de expresiones se le llama casi proposiciones. Cumplen con las partes de una proposición, pero sin llegar a serlo por no estar claramente definidas. 3.3 Álgebra declarativa. Lo que algunos llaman álgebra declarativa no es otra cosa que el álgebra proposicional, o sea, la estructura algebraica que se forma con expresiones utilizando los conectivos lógicos. Empezaremos por definir formalmente cómo se construye una fórmula en lógica. Una expresión sintácticamente correcta se le llama fórmula bien formada o simplemente fórmula, y su definición es: una fórmula en lógica de proposiciones se obtiene al aplicar una o más veces las siguientes reglas. D. Si P es una proposición lógica, es una fórmula bien formulada. R. Si F es una fórmula bien formada, también lo es R. Si P, Q son fórmulas bien formadas, entonces también lo es P, Q, donde estrella es uno de los operadores binarios, como lo vemos en la siguiente manera. Las proposiciones P, Q y P unión Q son equivalentes, como vemos realizando la tabla de valores correspondientes. ¿Cómo simplificar en lógica? Hay que utilizar equivalencias lógicas. Por ejemplo, simplificar P y Q y condicional Q. Para esto utilizaremos las siguientes equivalencias lógicas, como lo vemos en lo siguiente. Se pueden observar que no existe distinción entre la equivalencia lógica y el esquema que la genera. 3.4. Inducción matemática. La inducción es un razonamiento que permite demostrar una infinidad de proposiciones o una proposición que depende de un parámetro n que toma una infinidad de valores, usualmente en el conjunto de los enteros naturales n. Ejemplo: demuestre usando inducción que 2 más 4 más 6 más 8 sucesivamente más 2n es igual a n más 1, n. 2i es igual a n más 1, i es igual a 1, n igual a 1, 1. 2 por 1 es igual a 1 más 1 más 1, i es igual a 1, 1 por 2 es igual a 2. 3.5. Aplicación de la lógica matemática en la computación. Lógica computacional. Es la misma lógica matemática aplicada al contexto de las ciencias de la computación. Su uso es fundamental a varios niveles: en los circuitos computacionales, en la programación lógica y en el análisis y optimización de recursos temporales y espaciales y algoritmos. Circuitos computacionales. El nivel menos abstracto dentro de una computadora está constituido por circuitos electrónicos que responden a diferentes señales eléctricas, siguiendo los patrones de la lógica booleana, esto es, con puertas lógicas que devuelven un valor dependiendo de las entradas que se le dan al sistema. Existen 8 compuertas lógicas básicas con las cuales se pueden formar sistemas muy complejos: AND, OR, Inverter, Buffer, NAND, NOR, XOR y XNOR. Todas ellas son representadas mediante un símbolo y una tabla de valores de verdad, que es simplemente un cuadro donde se ubican todas las posibles entradas y los valores que devolvería la compuerta dados dichos valores. Todo sistema computacional, por muy complejo que sea, no está compuesto por más que circuitos electrónicos que únicamente entienden un lenguaje binario. La lógica computacional se encarga de modelar y optimizar tales sistemas a este nivel.